Mediante el oráculo, Apolo impone al hombre la moderación, mientras que él, por su parte, es inmoderado. Lo exhorta a controlarse, mientras que él se manifiesta mediante un patos incontrolado. Con eso, el dios desafía al hombre, le provoca, lo instiga a desobedecer. Semejante ambigüedad se expresa en la palabra del oráculo, la convierte en un enigma. La pavorosa oscuridad de la respuesta indica la diferencia entre mundo humano y divino. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy continuaremos revisando el texto de El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli y en particular nos vamos a basar en el capítulo 4, el desafío del enigma. Este es un capítulo central en cuanto que conecta todo lo que hemos venido viendo, es decir, la filosofía como una especie de decadencia o como resultado de la decadencia de la sabiduría, Dionisos con su aspecto violento, como una sabiduría primigenia en cuanto a un todo de la vida, Apolo como una sabiduría que media con el hombre, o más sí una sabiduría mediada, pero que a la vez tiene este aspecto también de hostilidad y sobre todo esta diferenciación entre el mundo divino, el mundo de los dioses y el mundo humano. Vamos a ver cómo esto se concretiza en el enigma y cómo el enigma pasa a ser un elemento central en este desarrollo de la sabiduría que termina por convertirse en filosofía. Veíamos en el capítulo 1, cuando comenzamos a hablar de este libro, que para Platón la filosofía es una especie de decadencia de la sabiduría. Y Colli pues toma esta postura, ¿no? Nos dice el nacimiento de la filosofía tiene que ver con la decadencia de la sabiduría. Y justamente en este capítulo vamos a ver justamente cómo surge la figura del sabio. Veíamos en la sesión pasada, en el capítulo pasado, que Apolo, mediante el oráculo, se manifestaba al hombre. Esta manifestación se daba con los adivinos y que estas palabras que salían del oráculo tenían que ser interpretadas y que cuando se interpretaban estas palabras parecían contradictorias al hombre, ¿no? Y empezábamos a ver que esto era realmente por una fractura metafísica que diferencia el mundo divino y el mundo del humano, y decíamos, ok, entonces parece ser que estas manifestaciones del mundo divino para el hombre pues resultan contradictorias. Y como comenzamos a ver, esto es lo que llamamos enigma, ¿no? Esta aparente contradicción o esta contradicción que tiene el hombre al tratar de descifrar al Dios es un enigma. Más adelante en este mismo capítulo, Giorgio Colli nos va a decir: el enigma es la manifestación en la palabra de lo divino, lo oculto, una interioridad inefable. La palabra es algo diferente de lo que entiende quien habla. Por lo tanto, es necesariamente oscura. Es decir, este enigma es el Dios manifestándose al hombre como a través de la palabra, y al final del día es algo que le resulta al hombre contradictorio, ¿no? En la manifestación del Dios aparece en términos contradictorios. Ahora, este enigma, nos dice Colli, no es exclusivo del mundo griego. De hecho, comienza el capítulo diciéndonos, ¿no?, que incluso en las Upanishads, que son estos diálogos de un hinduismo tardío, por decirlo de un modo, dice, incluso en los Upanishads indios ya existían los enigmas, y cita, dice, porque a los dioses les gusta el enigma y les repugna lo que es manifiesto.
Entonces nos dice, este enigma estaba ya presente en otras civilizaciones, en otras culturas. Sin embargo, la tradición griega se lo atribuye a Apolo, ¿no? Y recordamos este carácter terrible que tiene Apolo, que si bien es un dios que tiene ciertos aspectos bondadosos para el hombre, que se pueden simbolizar, por ejemplo, con la lira, es el dios, en este caso, de cierta parte de la música. Dice también, pues es el dios que hiere de lejos, ¿no? Y recordemos que nos ponía Coli de ejemplo, que la lira y el arco son básicamente lo mismo, solamente variando un poco el ángulo de torsión. Entonces nos dice, si el enigma está muy ligado a Apolo, es la palabra de Apolo, dice, para los griegos la formulación de un enigma va acompañada de una carga tremenda de hostilidad. Y empieza a hablar, por ejemplo, del Prometeo, de Esquilo, en donde se dice, ¿no? Hay un pasaje donde dice, bueno, te voy a hablar de forma clara, como tienen que ser los amigos, ¿no? Entonces dice, ok, no voy a hablar con enigmas, porque el enigma es algo hostil, a nadie que aprecies, más bien le vas a hablar con enigmas. Entonces, ok, se ve este aspecto de hostilidad. Y nos dice, ok, estos enigmas tienen gran importancia en la civilización arcaica y tienen una conexión con el origen de la sabiduría y empiezan o salen de un fondo religioso, ¿no? Como hemos dicho, la manifestación del Dios. Por ahí nos empieza a citar, por ejemplo, el banquete de Platón, en donde al final del banquete nos dice que el alma desea alguna otra cosa que no es capaz de expresar. De lo que desea, tiene una adivinación y habla mediante enigmas, ¿no? Entonces se ve esta vertiente, esta vena conectada a lo divino a través del enigma. Dice, sin embargo, desde una época antiquísima, el enigma empieza a separarse de la adivinación. Y por ahí nos se pone, por ejemplo, el mito de la esfinge. Nos dice la tradición, pues no se pone de acuerdo si fue Hera o Apolo quien envió a Tebas a la esfinge, pero el chiste es que esta esfinge, que simboliza una combinación entre la animalidad y pues la vida humana, dice es un ser que arretaba mediante enigmas, ¿no? Dice, formula el enigma de las 3 edades del hombre, y solo quien resuelve el enigma puede salvar la ciudad y a sí mismo. Y ahí empieza a decir, ¿no? ¿Cómo va a resolver estos enigmas? Con la sabiduría. El arma decisiva es la sabiduría, es decir, la capacidad de descifrar este enigma, de poder interpretar, de hacer un exégesis de lo que el Dios está diciendo, es la sabiduría y es el alma con el que es el arma, con la que el hombre va a luchar contra la esfinge. Nos dice, ¿no? Sabemos que Edipo es quien correspondió a la victoria y sabemos que quien no descifró el enigma, pues pereció. Y en este sentido se empieza a ver este carácter hostil, violento que encierra en sí el enigma. Sigue hablando y nos dice que poco a poco, incluso en la plena época arcaica, el enigma se va separando de esta esfera divina. Es decir, ya no está ni siquiera mediado en cuanto a la esfinge, que es pues una manifestación que envió el dios, sino nos dice para el siglo más o menos entre el siglo 8 y el siglo 7 tenemos, dice por ahí algunos pasajes, en este caso nos dice Estrabón, que es un geógrafo, pues empieza a hablar de Calcante, que era un adivino, y se nos dice que cuando Calcante regresó de la guerra de Troya, encontró cerca de Claro a un adivino superior a él, Mopso, hijo de Manto, que era hija de Tiriseas, y este murió de dolor porque pues era un adivino superior a él. Se nos narra que justamente se enfrentan tratando de resolver un enigma. Mopso respondió correctamente el enigma, es decir, fue más sabio que nuestro personaje Calcante, y por lo tanto Calcante muere. Y nos dice, el hecho de que sean 2 adivinos los que se miden por la sabiduría recuerda la matriz religiosa del enigma, pero también nos muestra que se va separando de, pues de esta esfera, ¿no? Estamos ya en una fase humana.
Dice, sigue documentando, podemos ir ahí viendo cómo se va suavizando, por así decirlo, esta interpretación de los enigmas. Y pues llegamos a la época clásica o poco antes de la época clásica, entre el siglo VII y el siglo VI, pues ahí tenemos ya una humanización completa de la esfera. Dice, está los poemas homéricos y Hesiodo, están los 7 sabios, y en la poesía lírica podemos tener desde Teócnides a Simónides, ejemplos de enigmas, pero ya enigmas completamente en la esfera humana, es decir, ya sin pertenecer a esta matriz divina. Nos dice poco a poco se va atenuando, y después de Heráclito, que de hecho vamos a ver en capítulos posteriores, pues es uno de los últimos sabios. Después de Heráclito, le dice ya el enigma deja de ser lo central y se empiezan a fijar o a centrar en la consecuencia del enigma más allá del enigma en sí mismo. Recordemos, ¿no?, que según la propia tradición o la interpretación que tenemos de la tradición griega, en esta época cercana a Sócrates, pues empieza a haber una preocupación ya no por la fisis, ya no por este fundamento del mundo que de hecho puede empatar con la esfera de lo divino, sino con un interés humano, moral, ¿no? Entonces puede decirse que ya no se preocupan por el enigma, sino por las consecuencias de él mismo. Nos dice, sin embargo, en Platón todavía hay vestigios, ¿no? Hay una resonancia de estos enigmas, de esta vena religiosa. Nos pone un pasaje del Cármides, que es el que leíamos hace rato, donde nos dice el enigma, pues es la manifestación de palabras, de lo divino, lo oculto, una interioridad inefable. Nos dice incluso en el Fedón, pues también tenemos estas nociones, ¿no?, de cierta espiritualidad o de cierta religiosidad más bien, en el momento de referirse a los enigmas. Dice, incluso en la muerte de Sócrates, dice, tenemos 2 ejemplos del enigma. Dice, en la apología de Sócrates, dice, vemos un ejemplo de esta humanización cuando Sócrates acusa a la denuncia de Meleto de ser un enigma, ¿no? Y si se dará cuenta Sócrates el sabio de que me burlo de él y de que me contradigo. Esto es Sócrates diciéndole a Meleto, ¿no? Así como de, oye, sabio Meleto, pues al final del día estás jugando con nosotros y parece que te preguntas, y el sabio Sócrates se dará cuenta de que te burlas de él, ¿no? Y ahí está empezando a hablar de un enigma que es completamente en la esfera humana. Y nos dice, sin embargo, también se puede interpretar como un enigma las últimas palabras de Sócrates pronunciadas antes de morir en el Fedón, que es ¿no? De debemos un gallo a Asclepio, pagad la deuda, no lo olvidéis. Entonces dice, vemos 2 cuestiones aquí. La primera es esto, el enigma se encuentra ya en una esfera completamente humana. Tal es así que Sócrates le dice a Meleto, ¿no? Pues tú estás formulando esta acusación como un enigma porque te estás contradiciendo, pero también hay un dejo de toda esta vena religiosa, pues en el gallo que se le debe a Asclepio. Y recordemos que Platón es este sabio que ve todavía con veneración el pasado de los sabios, entonces no debería de extrañarnos tanto, pues que siga presente estos dejos de religiosidad. Sin embargo, durante el siglo IV, dice, estas resonancias que todavía existían en el joven Platón, pues se apagan totalmente. Es decir, después de Platón, de este eslabón, de este primer filósofo, por decirlo de un modo, que admira, que ve con veneración el mundo de los sabios, pues se apaga totalmente esta resonancia religiosa, el enigma se queda en el plano humano. Entonces, por ejemplo, ahí está Aristóteles, que todavía habla un poquito del enigma en la retórica y en la poética, y pues ahí él dice, ¿no?, que el enigma es decir 2 cosas reales juntando cosas imposibles.
pero pues sí ya es algo meramente humano, ya no se ve este fondo religioso en el viejo Aristóteles. Y es lo que nos dice, ¿no? Como se ve con Aristóteles, el enigma ha quedado ya completamente vacío del pathos originario, ¿no? Es decir, esta manifestación, esta posesión del Dios en el hombre, o esta posesión, sí, del hombre poseído por Dios, que lo padece, que es algo patético, ha quedado completamente olvidado. Sin embargo, dice, bueno, nos va a servir para más adelante la indicación de que al parecer son dos cosas contrarias las que caracterizan al enigma. Y nos dice, ¿no? Antes de ir viendo este problema que existe entre la adivinación y el enigma y cómo se va suavizando, pues veamos realmente cómo ocurre esa humanización del enigma. Dice que coincide con el nacimiento de los sabios. Y aquí voy a citar a Colli. Dice, primero, el Dios inspira una respuesta en forma de oráculo. Y el profeta, por decirlo con Platón, que lo vimos en el capítulo anterior, el profeta es el que interpreta esta visión. Dice, es un simple intérprete de la palabra divina. Pertenece todavía a la esfera religiosa. Después el dios impone un enigma mortal a través de la esfinge y el hombre particular debe resolverlo o pierde la vida. Por último, dos adivinos, Calcante y Mopso, luchan entre sí por un enigma. Ya no interviene el dios, queda el fondo religioso, pero interviene un elemento nuevo, el agonismo, que en este caso es una lucha por la vida y la muerte. Un paso más y cae el fondo religioso y ocupa el primer plano el agonismo, la lucha de dos hombres por el conocimiento. Ya no son adivinos, sino sabios, o mejor dicho, combaten por conquistar el título de sabio. Y así termina Colli este capítulo. Son escasas 8 páginas, pero son sumamente importantes. Como decía hace un momento, esto es lo que une lo que veníamos hablando sobre la época más remota de Grecia, en donde tenemos estos elementos de los dioses, esta fractura metafísica, donde tenemos, sin embargo, a los dioses manifestándose a través del oráculo, a través de la adivinación a los hombres, y cómo esto decae en un enigma o en un agonismo donde empieza a nacer la sabiduría, y vamos a ver en los capítulos siguientes cómo esa sabiduría incluso decae más hasta convertirse en filosofía. Recordemos, para Platón, o para la interpretación que Colli tiene de Platón, la filosofía es un producto agónico, ¿no? Es el resultado de la agonía o la agonía más bien, y esta lucha de los sabios, la agonía pues sí, de la agonía de esta esfera religiosa y esta lucha entre los sabios, ¿no? Ya en un plano completamente mortal. Por ahí una cosa que hay que recalcar, porque va a tener relevancia un poquito más adelante, es que en este mismo capítulo Colli nos dice que si bien la sabiduría va teniendo este lado agónico, este lado ya mortal, ya sin el fondo religioso, pues todavía podemos ver dejos de esta religiosidad en la comedia y la tragedia. Punto para Nietzsche al momento de hablar de la tragedia, y vamos a ver que esto tiene influencia un poco más adelante, ¿no? En los siguientes capítulos lo que vamos a dedicarnos es justamente a ver ya esta decadencia, esta humanización del enigma. ¿Por qué? Porque es el paso de esta esfera religiosa a una sabiduría, a una filosofía. El tan mentado paso del mito al logos, que muchas veces se explica en los manuales de filosofía algo bien sencillo, como, pues es que un día el hombre empezó a razonar y dejó de
de valerse de las explicaciones mitológicas y empezó a razonar. No es tan sencillo, no es de hecho tan así, porque vamos a acabarlo viendo. Platón, cuando desarrolla su filosofía, pues ve con admiración este pasado mitológico, ¿no? Donde el hombre, o donde el Dios más bien se le manifestaba al hombre. Hasta aquí el video de hoy, quedémonos con este paso central, con esta idea de que en el desarrollo del enigma podemos ir viendo cómo pasamos de una esfera divina a una agonía puramente humana. Y vamos a desarrollar esto en los siguientes capítulos, pero baste por ahora con lo dicho. De nuevo, seguir agradeciendo el apoyo que se le están dando a los videos. Si les está gustando el contenido, ya saben, like, suscríbanse, eso nos ayuda mucho porque el canal está apenas desarrollándose, entonces creo que vamos por buen camino y es algo bueno el poder compartir estos textos. Al final del último capítulo diré mi opinión personal de por qué considero que es importante. Digo, ya en el primero lo decía, pues nos da una cierta idea de cómo surgió la filosofía, cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó en su momento la filosofía, tomando en cuenta esta idea que en algún momento formulé de que toda filosofía surge como respuesta a una cierta crisis, y veremos qué importancia tiene también eso en nuestros días, ¿no? Entonces, pues nada, vamos ya casi a la mitad del libro y pues lo que viene también está sumamente bello, sumamente ilustrativo y nos muestra un panorama del mundo griego y de la filosofía que a mí me encanta. Entonces, pues eso, ¿no? Nos vemos en un siguiente video. Sean felices, sean virtuosos, si no es que es la misma cosa, y adiós.